podés vernos en vivo en Ecomedia Visuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018. Le agradezco a Daniel Soria que nos hace el pase, pero no sé si llego al 2081, Daniel. Los chicos a lo mejor sí, yo no creo que llegue al 2081. ¿Cuántos años son más? Son 60 y no, soy bastante carbón. Son 60 años más. Yo a este ritmo quiero llegar a Realidad 2020 y estamos bien. Bueno, estoy muy contento porque hoy, como todos saben, mi apellido es Juan Pablo Manrikovich, así que hemos pasado a la final del mundo. Te cambiaste el apellido, te agregaste una CH atrás. Me llamó mi viejo y me dijo que siempre fuimos croatas. Ah, mira vos. Así que, bueno... Excelente partido, un partidazo. Qué partidazo, qué partidazo. No me podía mover de la silla mirándolo. Como espectador fue un contrakarma, porque ayer me quedé con la sangre en el ojo porque Bélgica jugó mejor que Francia. Lo que tiene Francia es que tiene mucho pie de plomo, y le ganó el partido con pie de plomo Francia. Además le congeló el partido, sí. se pusieron atrás, le jugaron como a nosotros nos jugó Islandia, por ejemplo. Sí. Y le contraatacaron. Y con ese jugador que tiene este pibe de 19 años, Mbappé, que es imparable. Unos tacos tiraba tremendo. No, impresionante. Y bueno, y hoy por suerte el fútbol nos dio una pequeña alegría de espectador siempre, no como hincha, como Croacia ya fiesta nacional. Que sean subcampeones del mundo, hoy ya lograron tocar el cielo con las manos. Tremendo. Un equipazo, la verdad que un equipo que no le sobra. El corazón que tienen. Y tiene dos jugadores que son maravillosos. Yo diría, aparte desde hoy te diría que tiene 22 jugadores que son maravillosos. Y los otros ponen un corazón, una garra, una gana impresionante. La figura del partido, si bien fue Perisic, el volante del Inter, extremo del Inter, jugó muy bien. No, y el número 2, que se mandaba pegado a la línea. Basalco. Barsálico. Sí. Tremendo. Impresionante. El pase que le dio para el primer gol. Sí. Que además el otro hizo una jugada de equilibrista. Sí. En otro lugar capaz que le cobraban jugada peligrosa porque fue con todo. Ahora el árbitro muy flojo. Sí. El árbitro del partido muy ahí flojo. No era para dirigir un partido tan importante como este. Tuvo una duda ahí con un penal que supuestamente fue en un córner y el tipo amagó. Del VAR le dijeron si querían verla, terminó el primer tiempo, no la vio, pero... fue un agarrón, qué sé yo. Si la miraba, pues le cobraba, pero pasa que, ¿qué se hace ahí? Terminó el primer tiempo, la va a revisar. Muy parejo todo. Ya es tarde, ya terminó el primer tiempo. Pero muy dormido Inglaterra en el segundo tiempo la defensa. Sí. Se quedaron, muchachos. Le faltó la habilidad de saber cerrarse atrás para que cuidar el gol y ir de contraataque, obligar a que Croacia atacara. Le faltó sangre. Un mundial que no perdona, ¿no? Las distracciones en el fondo todas se cobraron con gol. El gol de Francia ayer de un tití fue también. No, por supuesto. Un anticipo en el preparo y pumba, a Troda. Y nos vemos. Adrode, un saludo para Lautaro Adrover, colega nuestro. Esta vez los anticipos fueron para Croacia porque los ingleses no lo supieron aprovechar. Totalmente. Bueno, ¿está por ahí el señor Roberto Manrique? Sí, estoy un dolor de estómago de risa y alegría, no por el resultado del fútbol, por otras cosas. En fin. Bueno, hoy tengo que ponerme muy contento porque amanecimos con sol. O sea, con ese sol que extrañábamos y que brilla en nuestra bandera nacional. Y esto fue un indicio, ¿no? Ya que las primeras novedades de los que amamos nuestra patria, y esta se sostiene con buenas políticas, nos enteramos que después de muchas fintas y especulaciones varias en el seno del peronismo, el único opositor que puede derrotar en las urnas al liberalismo macrista
decidió ir al frente. José Manuel de la Sota, entre nosotros el gallego de la Sota, decidió que va a ser también candidato por el peronismo. Se propone como presidente de transición por un solo mandato. Esto es nuevo. O sea, como ya tuvo poder, lo sigue teniendo, sigue siendo un hombre respetado por la gran mayoría de los compañeros peronistas. Está grande. Está grande, además creo que lo hace porque no tiene más remedio. Pero además va a tener que ganar la interna del partido. Claro, Por pero además- se presenta, se van a presentar un montón. Sí, no creo tanto, un montón, pero algunos sí. ¿Sabes qué pasa? Las ambiciones son desmedidas. El problema es que al gallego le pasa lo que en los pibes en el barrio cuando dos se tenían miedo y no se quieren pelear, los empujan de atrás, ¿viste? Empezá vos, no, empezá vos, pegá vos. Parece que lo empujaron y dijo, bueno, está bien, acá estoy. El que pega primero pega dos veces. Seguro. Bueno, digamos que realmente lo que quiere hacer él es un gobierno similar al que hizo Adolfo Suárez en España después de la muerte de Franco. Ah, bueno, nos durante vamos el famoso pacto de la Moncloa, que logró cerrar al la nacionalsocialismo, brecha no entre me el gusta franquismo ya. y la modernidad. La modernidad económica, ¿no? Hablamos. Sí, pero se va al nacionalsocialismo, ya no me gusta, ya que se deje Al joder. nacionalsocialismo ahí no estaría mal, ¿eh? ¿Cómo que no estaría mal? Es un desastre. Cuidado ahí, cuidado ahí. Levantá la mano O derecha hacemos abajo, digo. peronismo de verdad o no hagamos nada. No, yo creo que el gallego tiene experiencia y no va a cometer errores si lo eligen. Aclaró que su modelo es el que realizó Lula da Silva en Brasil. Con eso te aplastó toda. Y les recuerdo que él mismo fue representante argentino en el país hermano y conoce muy bien la elaboración de tareas para salir de la crisis que padecemos. Yo le tengo cierta confianza porque hablé con él un par de veces, nada más. Si quiere que lo vote, que gane el interna, porque si fuera el sí. único candidato, no sé si lo vote. Es lo suficientemente inteligente y pícaro como para darse cuenta que no hay más resto en la olla y hay que raspar bien. O sea que van a tener que hacer muy buena letra, si no se va a incendiar y va a sí. matar su retiro, digamos. Yo ¿no? lo conozco desde que tenía pelo propio, así que... Bueno, también le recuerdo, o les informo, mejor dicho, a los más jóvenes, que junto a don Antonio Cafiero, papá de Mario, que siempre viene a esta audición, crearon la Renovación Peronista, muchos años atrás, por supuesto, ¿no? Y fueron derrotados en una interna partidaria por el menemismo. Hoy el programa es distinto. La crisis política del peronismo y de la política en general hace casi imprescindible una alianza entre todos aquellos argentinos que antepongan el bien común por sobre sus ambiciones personales. Cosa muy difícil, porque en esta idiosincrasia individualista, tanto descendientes de gallegos como de italianos en su mayoría, y vinieron a hacerse la América y se la bancaron solos, y fueron al frente, fueron respetuosos, solidarios, y hicieron guita como para vivir y mantener los hijos. O sea que quedó la idiosincrasia, yo me arreglo solo y chao. Pero como la situación mundial es muy grave para los países emergentes como el nuestro, yo creo que puede llegar a ser un candidato inteligente como para, como decía en la doctrina justicialista, tener una montura doctrinaria en cada momento para galopar los tiempos nuevos que corren, ¿no? Porque no se puede tener una ideología y una doctrina estáticas. Ideología sí, pero doctrina estática no, porque los tiempos cambian y no para lo que de los pueblos, ¿no? Cambian en contra. Y hay que tener unos dirigentes que sepan andar a caballo en momentos duros, ¿no? En más largas marchas. Decía un viejo militante que me explicaba a mí la vida, cuando era más chico, me decía, el problema es que en las largas marchas los melones, las cosas se amontonan o se desamontonan, y hay que tener suficientemente cintura como para soportarlo, dice, porque si no, si vos te pones duro, te pones hiper exigente, no vas a ningún lado. Bueno, ante dictaduras militares o gobiernos civiles, los argentinos supimos salir de los problemas de la corrupción y de la entrega que hoy vuelven con Macri con la misma identidad. Y bueno, ahora vamos a buscar una alternativa para primero poner la casa en orden, pero la casa en orden no como decía Alfonsín, sino como decimos nosotros, los argentinos que no somos liberales. Pero sí, por ejemplo, Roberto Labaña y otros gobernadores justicialistas e intendentes del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires se reunirán en Córdoba la semana que viene, creo que en agosto, creo que antes no va a llegar a tiempo, para empezar a establecer
convenciones sobre lo que le parece a ellos que habría que hacer y que como se llama, el Gallego de la Sota tendría que ejecutar, ¿no? La ventaja que tiene de la Sota sobre Urtubey u otros candidatos que aparezcan es que tiene mucha experiencia política, porque inclusive la provincia de Córdoba no es fácil de manejar, es muy rica, tiene gente muy capaz, pero tiene exigencias, ¿no? Que te aprietan a cada rato. Fue gobernador ya un par de veces. O sea, fundamentalmente favoreció el desarrollo y capitalización de los productores agropecuarios de la provincia y también fabriles, quedando ahora Schiaretti al mando y administrando no sin dificultades una provincia muy importante, tanto en lo productivo, como hablaba recién, como en lo turístico. También esa idea de un gobierno ordenador, esa sería un poco la chapa, ¿no? Un gobierno ordenador, para dejar el terreno limpio de contradicciones y trabas, está proponiendo de lo mismo, o sea que coincidiría con De la Sota y con Massa y otros muchachos de la Renovación, en que un gobierno de un solo periodo que resuelva las diferencias que tenemos entre todos, sería bueno para que después, para el crecimiento, podríamos ya tener dirigentes nuevos, jóvenes, con experiencia. Bueno, De la Sota parece ser, y aparece en los comentarios de muchos matutinos y de otros lados, como el hombre necesario en el campo nacional en esta etapa tan dura que vivimos. Bueno, ya también anunció De la Sota que se juntará con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, también en agosto, y como novedad, reanudaría la relación con Cristina, que está cortada, porque sin el apoyo de Cristina no se llega a los guarismos necesarios para derrotar al aparato nacional. Con Cristina al frente no ganamos ni la lotería. Bueno, fundamentalmente todos los medios televisivos, el apoyo financiero internacional y mucha plata de la provincia de Buenos Aires, manejada por Heidi, fundamentalmente van a responder a Macri. Por lo tanto, ganar electoralmente va a ser muy, muy difícil. Seguramente a los viejos militantes del campo nacional nos tragaremos algunos sapos más. Pero bueno, si realmente somos argentinos, antes que radicales, peronistas, socialistas, deberemos aún tragárnosnos. Pero primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bueno, esto es el informe sobre el Gallego de la Sota, lo conozco muy bien, y desde hace mucho tiempo, y me merece cierto grado de confianza. Veremos si la realidad después no me demuestra que me equivoqué de nuevo. Para que no nos acusen de parciales, comento uno de los amigos radicales, que no tiene la culpa que sus jefes tengan su gran debilidad ideológica y comercial, y apoyen traicionando los ideales de Leandro Alem a un gobierno ajeno a las necesidades de la mayoría del pueblo. El titular de la Convención Radical, Jorge Sapia, es el encargado de establecer las alianzas con otros grupos políticos. Declaró: si estamos encerrados en un mutismo absoluto de origen propio, es porque los socios mayores no nos quieren escuchar. Si esto se prolonga así, dediquémonos al básquet o al fútbol, a ver si nos va mejor. O sea que pateó fuerte, ¿no? Habrá que ver, eso es importante, ¿no? ¿Qué se hace con esta coalición que no ha funcionado como debiera? Esto lo dijo Sapia, que es el que se relaciona con los demás partidos políticos. Aclaro que este dirigente radical tiene muy buenas relaciones con Ricardo Alfonsín, que también nos visita a menudo, y Juan Manuel Casela, también con Ramón Mestre, aunque no tanto, ¿no? Con respecto a lo dicho de Carrió, que lo basurió un poquito el otro día, sobre que ella los maneja de afuera, dijo que es visible que no hay voluntad seria de continuar avanzando para mejorar las ejecuciones de la coalición. O sea que él dice que Carrió un poco habla en nombre de Cambiemos, de PRO, y que no tiene ni mucha intención de darle más espacio a los radicales. Creemos, después de este dicho, que se siente ninguneado por la mesa chica de Macri en las decisiones importantes. Bueno, para cerrar diría, me acordé de un dicho de mi tía catamarqueña, que me enseñó tantas cosas. El que se acuesta con chicos amanece, ¿cómo era? Mojado. Eso. Por eso que los radicales se banquen ahora que los puteen, como putean a Macri en la hinchada de fútbol. Totalmente. Listo. Bueno, Manrique, muy buen análisis. Me parece que estamos en un momento clave. Más tarde posiblemente estemos hablando sobre qué va a hacer el gobierno, si es que va a buscar un pacto de gobernabilidad o no, con alguien que sabe bastante del tema. Después vamos a ir revelando quién es.
Pero bueno, te agradecemos mucho tu colaboración como siempre y mañana estaremos charlando. Bueno, cualquier cosita me da más, vuelvo a entrar. Cómo no, un abrazo grande. Chao. Y bueno, si así nuestro operador... Dudo de un pacto de gobernabilidad, no son demasiado soberbios para querer gobernar. No lo han hecho con los radicales, que son sus aliados, menos lo van a hacer con el peronismo. Y es que lo que pasa es que piensan que si aumentan la apuesta les va a ir un poco mejor o por lo menos van a profundizar su Repartir modelo. las culpas de última. Claro, repartir las culpas, porque mientras sigan con esta política económica, no hay apoyo que les sirva. Es más, lo que sí les sirve es para destruir la futura oposición si la tienen de aliada. Totalmente. Vamos a ilustrarnos un poco antes de seguir metiéndonos en el barro político con un poco de literatura y la columna de María Singla. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Singla, editor de revista Kunst, te recomienda la lectura de la semana. Escuchala ahora en Realidad 2018. Bienvenida María, te extrañábamos de la semana pasada, no te tuvimos. ¿Cómo va? Sí, Bueno, bien. se me está haciendo costumbre esto de venir los miércoles. Me parece que algo me dice que puede ser que sea permanente, ¿vos decís? No lo sé honestamente. Habrá que ver después de las vacaciones europeas. Exactamente, vamos a ver qué después bien. más que de las vacaciones, cuando vuelvan las obligaciones facultativas. A Eso ver, más bien. ¿qué es de mi vida? Y demás. ¿Qué tenemos hoy, doña María? Bueno, hoy traje un poco autores ingleses. Porque No. todos van a hablar de Croacia hoy, pero yo tengo que ser la contra. Canónica. Está bien. O le tenías mucha fe a Inglaterra en la final y dijiste, bueno, preparo una... No. No, porque No. hay autores ingleses que son extraordinarios, entonces no lo puedes negar. Claro, además Uno le puede tener bronca a los ingleses, pero no puede negar a sus intelectuales. Ni a los músicos, la verdad que tienen tremendo. no, para nada. Y la verdad es que yo soy muy fanática de todo lo que es la literatura inglesa decimonónica, o sea, del siglo XIX, la época victoriana, donde en Inglaterra hubo un florecimiento de muchas autoras mujeres con un estilo muy gótico. Que bueno, a mí me interesan mucho y tienen que ver un poco también con lo que estoy leyendo ahora. Yo te los muestro a la cámara. Este es un libro publicado por Me Gusta Leer, por Taurus, que se llama Infernales. Es la biografía de los hermanos Bronte. De las hermanas, Bronte. No, hermanos De los Bronte. hermanos, no las hermanas. Yo creí Los Exactamente. Infernales, creí que era sobre Güemes el libro. No. Es justamente los hermanos Bronte, originalmente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque, bueno, nosotros normalmente escuchamos de Charlotte, Emily y Anne, Sí. que bueno, son Fantásticas autoras. son las novelistas y poetas también más conocidas o más que forman parte del canon o de los clásicos de la literatura universal actualmente, pero en realidad los hermanos Bronte eran 6, 5 ¿También eran 6? Los hermanos mujeres Bronte. y un varón. Y bueno, y un poco justamente este libro es una biografía, no es un análisis literario de sus obras, sino más que es una biografía que está además está contada de manera muy periodística, no es así que se hunden los datos y que te perdés en cuestiones documentales, sino que más bien está contado muy bien para un público argentino y latinoamericano. Entonces lo recomiendo mucho, es muy interesante. Y bueno, y vamos a hablar un poco de la hipótesis que se plantea Laura Ramos, que es la autora, sobre bueno, qué pasó en la hermandad Bronte, por qué decidieron estigmatizar a el hermano varón Branwell, las hermanas que lograron una cierta popularidad con sus obras, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de la familia. Vale. Los hermanos Bronte son hijos de Patrick Bronte, que era un párroco irlandés protestante,
que pudo ir a estudiar a la Universidad de Cambridge, al Colegio St. John's, que en esa época era muy difícil para un irlandés pobre, inmigrante. Claro. Recordemos que además todo lo que actualmente es el Reino Unido e Irlanda del Sur estaba muy complicado con esto de las guerras religiosas, que es algo que sigue presente, que si bien obviamente ya se calmaron, es algo que sigue presente. Entonces ser un protestante en Irlanda del Sur, era algo bastante complicado. En pero un país muy católico. Exactamente. Si fuera de Italia debe ser el país más católico de Europa. Bueno, Francia también. Pero... o España, ¿no? Sí. Ahora que Por lo ahí pienso... seguro. Hay bastante. Uno de esos 4 sí, seguro. sí, no, sí. Pero la realidad es que es uno de los países más católicos. Es de- un bastión del de catolicismo, Irlanda. Exactamente. Entonces, él emigra de Irlanda y va a estudiar al Colegio de Cambridge y se convierte en párroco protestante. En 1812 se casa con María Branwell, una mujer de 29 años, y se muda a Haworth, en el condado de Yorkshire. Por favor. George Clyde, como los perritos de Susana Jiménez. Exactamente, Exacto. sí. Exactamente, ¿ves? Y Como allí para que la gente viene. sepa de qué hablamos, los perros los trajo de allá. Eran de los Cromwell, macho. La cuestión es que Coronel Kroll. entre 1814 y 1820 tuvieron 6 hijos, o sea, uno tras del otro. 1814 y 1820. Exactamente. Y En 6 años, uno por año. exacto, Está bien. uno por año. Una vida hermosa. No había, Durmieron. no había cine, no había televisión. ¿Qué querés que hiciera? Lo poco que no haber dormido en esos 6 años no tiene nombre. Sí, no. Bueno, justamente, entonces los hijos son María, Elizabeth, Charlotte, Branwell, Emily y Anne. La tragedia cruzó la vida del párroco porque muy pronto, luego de su último parto, María Branwell muere y queda él a cargo de los 6 chicos. Anne tenía solamente 2 años cuando se muere su madre, que es la más chica. Entonces, bueno, su hermana Elizabeth emigra desde el sur de Inglaterra, desde Cornwalles, que para nosotros debe ser un páramo helado, pero para ellos es una cuestión, es un lugar lleno de sol, playas, la ciudad de Penzance. Qué Entonces, Yorkshire para ellos sí que es un páramo helado y lluvioso y embarrado, y más en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Bueno, sin embargo, la idea justamente era que cuando María y Elizabeth, que eran las hermanas mayores, crecieran, pudieran hacerse cargo de los hermanos más chicos, y justamente la tía Branwell, la tía Elizabeth Branwell, que era la hermana de María, la madre, porque encima los ingleses tienen esto, se ponen todos los mismos nombres. Sí, ¿no? Es muy complicado. Todos se llaman María, todos se llaman Elizabeth, Jane, Charlotte. Se fijan en la realeza británica y son todos los mismos nombres. Y van Todo es heredando un los nombres lindo de sus mayores. lío. Porque el hijo le ponen el nombre del padre, al nieto le ponen el nombre del padre, entonces son George I, George II, George III. ¿viste? Sí, tienen todos los mismos nombres. Entonces, Soltar, ¿viste? No se podía. claro, encima pobre. Al hijo varón le pusieron el apellido de la madre. O sea, ¿De nombre? claro, a la primera hija le pusieron el nombre de la madre, el segundo de la tía, a la tercera de la otra tía, al hijo le pusieron el apellido de la madre. Emily, bueno, yo no sé quién es Emily, pero seguro que en el árbol genealógico Una Emily había, La prima de la seguro. tía, Anne también, lo mismo. la que jugaba de 3, macho. Exactamente, entonces esto es un lío, así que puede que necesite nombrar nombre y apellido todo el tiempo porque se hace un lío. ¿Por qué Bueno, no la lo cuestión, estudiaste, María? Sí, la verdad, no lo estudiaste. pero es que hasta a mí me resulta Es un quilombo. hasta a mí me resulta y este libro está muy bien contado, porque si me tuviera que poner a leer un artículo un poco más con estructura más académica propiamente dicha, Olvídate. con así la cita zapa, yo no me perdí de quién es quién. Está estructurado como 100 años de soledad, que te tiene el mapita
genealógico que vos tenés que ir a mirar el mapita en internet. No, bueno, al principio tiene así como una obra de teatro. Los personajes. Que los personajes, ¿quién Mirá qué te bueno. dice? El ¿Viste? reparto. Hermana de María, Charlotte. Perfecto, porque si no, y Está el yo reparto. estoy acá con el machete porque si no me vuelvo loca. La cuestión es que Patrick Bronte esperaba para sus hijos, para sus 6 hijos, una gran educación. Ujú. Entonces, cuando... ¿Era un tipo de plata o sea, No, era un irlandés humilde, pobre que, claro. siendo muy talentoso y con una avidez cultural muy interesante, Lucho Avidez. era pillo? se pudo ganar una beca completa en la Universidad de Cambridge. Ah, claro. O sea, Claro. el tipo estaba bien. O sea, era un tipo culto, sin ninguna duda. Sí, aparte con un interés en el conocimiento muy particular. Él planificó la educación de sus 5 hijas y su hijo de manera diferente. Por algún motivo pensó que sus hijas no se iban a casar. Eran Ahí- feas. No. Parece, hay quienes dicen que, pero ¿Por qué se parece le habrá que cruzado para eso? el padre En de esa la época, chica, había esas nociones, lamentablemente. Charlotte, cuando publicó Jane Eyre, después de unos años se volvió en una celebrity del siglo XIX, digamos. Además, Hashtag mujeres Charlotte. en ese siglo escritoras. Hubo un florecimiento de las escritoras mujeres, pero fue como una de las novelas más vendidas en Inglaterra en el siglo XIX. Entonces, tuvo una biógrafa en vida. Ah, zarpado. Eh, Como si fuera un reality show, digamos, pero en términos siglo XIX. Exactamente. Gaskell, ya no me acuerdo si se llama Elizabeth o Jane o uno de los mismos No, nombres. no, como que la estamos tía, acuérdate, como la tía. nombrando. No, ella era amiga de Charlotte, fue su biógrafa en vida, escribió la biografía de la familia, más centrada en Charlotte que en el resto de los hermanos. Gaskell es el apellido. Creo que es... El tenista, la familia del tenista. Creo que se llama Elizabeth Gaskell, pero puede que le estoy errando y ahora no encuentro mis notas. No pasa nada. Por supuesto, ella escribió la biografía de Charlotte, pero era amiga, o sea que de objetividad Cero. no podemos hablar. Justamente desplazó completamente a Branwell dentro de esta hermandad de escritores. Y bueno, y trató y retrató a Charlotte, Emily y Anne muy como angelicalmente, digamos. O sea, al chabón siempre lo sacaban del medio. Exactamente, pero bueno, el padre planificó entonces la educación de sus hijas y su hijo de manera muy diferente. A las mujeres las educó en las labores, pero preparadas exclusivamente para que se conviertan en institutrices, que era una profesión honrada para una mujer soltera. Por lo tanto, conocimiento de idioma, etcétera. Claro, pero más teniendo a todo lo que era la rigidez de los modales y los labores. Porque no te olvides que en esa época los ingleses, la institutriz era la que criaba a los hijos. Claro. Exactamente. La comadrona, lo que sería la... La institutriz, la niñera. La niñera criaba a los chicos. Una Mary Poppins. Y se encargaba la educación Madre de los Poppins. chicos y los padres. Entonces lo que hizo fue mandar a sus hijas mayores a un establecimiento llamado Cowan Bridge, que fue inaugurado el mismo año que los mandó, que fue en 1824, si no me equivoco, que era una institución fundada por clérigos, que estaba solventada en una parte por obras de caridad y que tenía una mensualidad o un pago muy barato para la calidad educativa que proponía. Era una ganga, básicamente hablando. Claro, la realidad es que hacinaban a las chicas de una manera terrible. No era una ganga, entonces. Hubo una epidemia de tifus en Inglaterra y las 2 hermanas mayores terminaron muriendo de tuberculosis Jódeme. Quedaban 3. el mismo año. 3-1 quedaban. No, 4-2. Eran 6.
Eran 6, pero 2 varones, ¿sabía? No, No, uno. no, no, 5 mujeres y un varón. Claro, Las murió. 2 hermanas mayores Murieron. Esas no Quedaron escribieron 3 nada. mujeres y un hombre. Esas no escribieron se nada. murieron a los 11 y 10 años. No escribieron nada. No tuvieron tiempo. Sin embargo, participaban de los juegos. Estos chicos, Haworth era el ¿cómo se llamaba? El rector, el la lugarteniente. casa de la donde vivía el párroco del pueblo, que era Patrick Bronte. Ahí estaba en una colina dentro del pueblo, al que no llegaba nada, al lado del cementerio. Parece que era un lugar que olía horrible, porque se juntaba el miasma de las tumbas ahí Es que al los lado. cementerios estaban siempre al lado de las parroquias. Exactamente, entonces era un lugar horrible. Entonces parece que estos chicos vivían bastante aislados porque eran muy particulares, la educación del padre era muy particular, estaba empecinado con inculcarle ciertos conocimientos a todos sus hijos, y además también tenía fetiches extraños, como por ejemplo no los dejaba comer carne. Había un motivo que en realidad nadie sabe, si era por disciplina, si era por una cuestión de enseñarle cierta frugalidad o qué, pero los chicos, Vegetariano. claro, crecieron con una sensación no con una sensación, con una contextura física que no soportó las tuberculosis, la Flaquitos como epidemia yo estaban. de tuberculosis del momento. Claro, le faltaban vitaminas. Nunca ningún biógrafo pudo determinar exactamente, nunca se encontró un documento que Salvo dijera Soda Stereo por con qué. la canción sobre los brotes de Soda Stereo. Ay, Te hace yo falta no vitamina. puedo con esto. Fue fuerte. La cuestión es que se murieron las 2 hermanas mayores, eso causó un gran pesar en todos los hermanos y esto los unió de alguna manera. Ellos crecieron escribiendo juntos, los 4. Por ahí Anne, que era la más chica, quedaba un poco excluida por una cuestión más de edad que otras cosas, pero bueno, sus primeras obras, la juvenilia de los Bronte, ellos se crearon 3 reinos fantásticos ubicados en África. Cada uno tenía un reino y esos reinos de alguna manera se relacionaban en uno con Claro, el otro. Un laburo de mucho de cadáver exquisito, de imaginación, Una sobre todo. creación conjunta, que es muy difícil la creación conjunta. Exactamente. Bramwell, en cambio, se educó con su padre solo, exclusivamente, o sea, que le dio una educación privilegiada, una dedicación de un tiempo que, de alguna manera, lo que propone la autora justamente en este libro fue que las hermanas los fueron apartando justamente porque sintieron que no tuvieron las mismas oportunidades que la hermana, y que al final el tipo las desaprovechó y que ellas no, entonces que ellas se merecían este lugar en el panteón de la literatura universal y que el hermano no. Eso es un poco la hipótesis que plantea la autora, Claro. Podemos estar de acuerdo o no. El revanchismo interno que había entre las familias Claro, por la culpa del porque padre. en esos tiempos la educación de la mujer no era importante. El padre se preocupó demasiado por estas chicas. Claro, para lo que eran los tipos de esa época. Exactamente. Entonces, bueno, Charlotte en 1847 publica Jane Eyre, que es su novela Más conocida. más conocida, exactamente, que justamente retrata los sucesos que pasaron en Cowan Bridge, la muerte de su hermana. Hay muchos analistas que unen los personajes de Jane Eyre con su hermana María, justamente con los directivos de la escuela, y en Jane Eyre hace una denuncia muy precisa sobre a las libertades coartadas que tenían las mujeres en el siglo XIX. Claro, o sea, imagínate. Claro, ¿no? Imaginaste. Justamente Branwell, que fue el que inauguró las revistas literarias de las que participaban junto con sus hermanas, se fue quedando afuera, le cedió un poco la dirección de estos diarios y revistas literarias que hacían entre ellos, escondidos de su padre, porque tocaban temas que para un párroco podían ser muy fuertes, entonces lo escribían en letras muy pequeñas. Justamente en 1835 pidió unirse a la Academia Nacional de Artes, nunca le contestaron. En 1840 se convirtió en tutor
que era justamente lo que su padre esperaba de sus hermanas, Claro. mientras Charlotte disfrutaba de una fama inusual por Jane Eyre. Claro. Y bueno, y se terminó volcando a las drogas, al alcohol. Joder. Siempre escribió muchos poetas. Algunos dicen es uno de los poetas malditos. Mirá. Pero en 1848, a la edad de 31 años, se terminó muriendo de tuberculosis, súper agravada por La falopa. por el opio Claro. y el alcohol. De hecho, Por la gira. Y no fue claro, campeón. sufría unos episodios de delirium tremens, que cuando le sacaban el alcohol como que el tipo la pasaba muy mal. Sí, la abstinencia. Bueno, es lo normal de todos los poetas de esa época. Edgar Allan Poe también terminó de la misma manera. Exactamente, y por todo este motivo se convirtió en un peso y las hermanas tuvieron que mantener al hermano. Entonces también por eso ellas decidieron decir, este tipo es un... se nos muere Carbone. No, Carbone, resista que no es tan grave. Es el invierno que me viene alcanzando. Está duro. Y justamente las hermanas decidieron un poco pintarlo de esta manera. Nunca vamos a saber si realmente fue así. Claro, pero de paso cañazo lo dejaron Pero bien a la vera ellas del río. quisieron dejar documentado que el tipo era un desastre. Bien. Cuando en realidad su germen creativo surgió junto a él y Claro. bajo su Claro, su- y tutela. Y armó, su ala y armó las tutela. revistas. Exactamente. Mirá vos. Si bien fue siempre un trabajo colaborativo, la mayor era Charlotte y era como que estaban cabeza a cabeza peleándose. Después Emily publicó Cumbres Borrascosas Pa. en Un clásico eterno. 1847, que para mí es mucho mejor que Jane Eyre, pero es terrible, es muy fuerte. Para la época, un época dramón peor era- que las de Shakespeare. Claro, era terrible, algo que la sociedad no podía comprender. ¿Por qué? ¿Qué era? Un amor prohibido. Un hombre súper abusivo, pero a la manera de quedarse con los hijos de su amada y de despreciarlos porque no eran sus hijos y dejarlos analfabetos y... Una tortura psicológica, física, de todo. No, sí, o sea, Un malvado un tipo malvado. muy complicado, una relación súper complicada que para el siglo XIX era un Culebrón de aquellos. Ah, ventilarla más que nada era la Sí, jodida. claro. Aparte Sí. fue llevada al cine, la Oh. hizo Laurence Olivier en Inglaterra, Sí. acá lo hicimos en televisión con Ernesto Bianco, se hizo en todas partes del Sí, mundo, se es hicieron una versiones. gran muy conocida. Entonces, y que además habla de una personalidad muy oscura de Emily, que habla, bueno, de la traición, del incesto, del adulterio, de lo que sea. Entonces, también sus esfuerzos biográficos por asentarse como damas de buen escribir, angelitos, tiene que ver con esto, ¿no? Como con limpiar un poco esta imagen turbia y gótica y completamente oscura de Emily con Cumbres Borrascosas. Anne, la más chica, también escribió La inquilina de Winfield Hall y Agnes Grey, que también son obras románticas, decimonónicas, muy clásicas que hay que leer. Pero que bueno, ya no tenemos mucho más tiempo para descubrir, pero bueno, al ser más chica ella siempre fue como un poco después que sus hermanas, si bien se llevaban 3 años. Ahí nada más. Claro. Pero todos escritores salieron. ¿Cómo se llama? Maravilloso. ¿Cómo se llama el libro del cual te basaste, Mary? Un poquito. Leora Ramos Infernales, La Hermandad Bronte, Charlotte, Emily, Anne y Branwell. Muy bueno. La Bajo verdad que huevo. me dan ganas de leer estos clásicos porque no los vi ni pasar yo, pero los nombres son conocidísimos. Jane Eyre y Cumbre Borrascosas son. Pero el operador, porque no tiene absolutamente idea de nada de literatura, claramente. Lo único que leyó fue la historia del Diego, me parece. ¿Sí? No juzguemos a un operador por su tapa. Bueno, Mary, la verdad que buenísimo. Como siempre, nos sacás un poco del letargo de la repetición periodística para meternos un poco en la cultura que nos hace bien y es un recreo intelectual muy grande. Y bueno, ¿la semana que viene tenemos todavía? ¿O Lunes. cuándo es? Sí, la O semana que viene miércoles. sí. Bueno, perfecto. Nos queda una columna más de literatura o dos. Sí, tal 2 vez. porque me voy el martes, así Ah, que el lunes. perfecto. El martes te vas. Sí. El otro Feliz viaje. Trae alfajores. ¿Ustedes saben cuál es el libro más aburrido? ¿Cuál? La guía telefónica. No. Pero tiene un reparto. Y con eso nos vamos al corte. Vamos la radio, somos tu voz.
Sí, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Hoy en la Argentina celebramos el Día del Bandoneón, en homenaje al querido Aníbal Troilo, que nació el 11 de julio de 1914. Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, falleció el 18 de mayo de 1975 a los 61 años. Mágico bandoneonista, compositor y director de orquesta de tango. La ocurrencia del día de su nacimiento, declararlo el Día del Bandoneón, pertenece a Horacio Ferrer. Aníbal Troilo nació en la calle Cabrera 2937 entre Anchorena y La Plida, en pleno barrio del Abasto. En esa misma manzana nació Alfredo Ábalos, de los hermanos Ábalos, gran pianista, y el Mono Villegas, otro gran pianista, Enrique Villegas, que falleció casualmente un día como hoy, un 11 de julio. Los padres eran Felisa Bagnoli y Carmelo Troilo. Su padre le decía Pichuco, igual que un amigo de él que le decían con ese sobrenombre. En el litoral argentino, Pichuco significa negrito, o como diminutivo híbrido de Pichi. Tuvo 2 hermanos, un varón Marcos y una mujer Concepción, que murió muy chiquitita. En su niñez, Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio y a los 10 años convenció a la madre que le comprara su primer bandoneón. El padre había muerto y vivían solos ya. Y Felisa lo compró a 140 pesos de aquel entonces, a pagar 14 cuotas de 10 pesos. Un dineral. Entonces... Pero luego de la 4ª cuota, el vendedor desapareció, el negocio cerró y nunca nadie reclamó las cuotas. Con ese bandoneón Troilo tocó casi toda su vida. A los 11 años debutó en un bar pegado al mercado de Abasto, después integró una orquesta de señorita. En 1930 ya pasó por las orquestas de Pugliese, Gobi, y conoció a su amigo Siriaco Ortiz, al que él considera su tutor y maestro. Ese sexteto, formado por todos estos grandes, no realizó ninguna grabación. Después estuvo en la orquesta de Pacho Maglio, Julio De Caro, D'Arienzo, D'Agostino y Juan Carlos Cobian, hasta que puso su propia orquesta, y al mismo tiempo el dúo con Grela, que fue fantástico, que después se convirtió en un cuarteto. Falleció cuando tenía una gran actuación en Caño 14, donde era habitué, y salió esa noche y le dijo al remisero como una premonición: pibe, llévame despacio, mostrame Corrientes, que me quiero llevar sus imágenes grabadas en la retina. Falleció al día siguiente en su domicilio. Aníbal Troilo
el más emblemático ejecutante del bandoneón, sinónimo de tango argentino, gran compositor, entrañable ser humano, un amigo leal y con códigos maravillosos y férreos. Aníbal Troilo, un inmortal por derecho propio. Bueno, ¿qué hablamos al principio del programa, Carbone? ¿Qué decíamos? Sí, estábamos hablando de lo que está sucediendo en el país, de la política, preocupándonos por esto que dice el presidente de querer hacer una coalición con el peronismo. ¿Será posible esto? ¿Qué te parece si se lo preguntamos a alguien que en este momento puede llegar a tener una opinión bastante acercada y cercana sobre esto? Estamos en comunicación con el señor Carlos Campolongo. ¿Cómo anda, Campolongo? Diego Carbone, Juan Pablo Manrique, Mauricio Chini y María Sinclair los saludan. ¿Todo bien? Bueno, saludo a todos en general. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es sobre la coalición. Sí. Como primera pregunta. Primero que yo creo que para coalición, con lo que significa estrictamente ese término, no hay ninguna posibilidad. Absolutamente ninguna. Coincidimos. Creo que de lo que se podría hablar seriamente, ¿sí?, que no es lo que uno puede interpretar a partir de los juegos de birli-birloque, digamos, que se hacen a través de los diarios, que se reúnen un día, llama o convoca a una mesa de diálogo y al día siguiente dice en el peronismo no hay ningún interlocutor confiable. Esto no lo dice exactamente lo de confiable, pero con todo el contexto en el cual se producen las declaraciones, se da a entender eso. Con lo cual me gustaría hablar seriamente sobre este tema que están planteando. En primer lugar, yo creo que la crisis que estamos atravesando no es una crisis grave, es una crisis gravísima, muy, pero muy grave, porque no abarca solamente lo macroeconómico, ni puede reducirse a una suerte de interpretación de que es una crisis, fue una crisis cambiaria, que la tormenta pasó, que ya pasó, pero en realidad viene lo peor. Pero son tantos los contrasentidos que lo que yo quiero señalarles es, primero, sería de madurez y de conducción política que el presidente de la Nación hablase con rigurosidad sobre esto, pero no solamente como un enunciado, sino con mecanismos, lo cual no quiere decir aceptar una coalición. En esto el justicialismo ha sido muy claro. No estamos para poner palos en la rueda, pero no estamos para cogobernar. El pueblo se ha pronunciado, todavía tiene eficacia ese pronunciamiento, y quien debe conducir, si es que tiene ganas, es el presidente de la Nación, y no lo que se está proponiendo, insisto, que es un juego de letras, una sopa de letras que no se entiende. Sería loable y maduro poder lograr frente a esta gravísima crisis que estoy señalando algún modo de transición para que los saltos que se están produciendo, más que nada yo diría la incertidumbre y los miedos que genera, más allá de lo concreto de la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación que es indomable, los problemas de seguridad o su viceversa, la inseguridad, y ni que hablar de un proyecto de país. En conclusión, yo creo que este gobierno tiene dos formas de ser leído. Una que podría aceptar, no es mi caso, es la fórmula de que bueno, es el ensayo y el error, pero después se corrigen. Yo creo que esos son simplemente maniobras que tratan de encubrir el fondo de la cuestión, que es mucho más serio. Y lo más serio es que hay un sector del gobierno, ¿sí?, que de alguna manera, en continuidad con ciertas cosas que ya conocimos inclusive
en la gestión anterior tienen que ver con la falta de proyecto sustentable y perdurable. Vale decir, usted salta de las LETES a las LEVAC, de las LEVAC que bajan un día, hacen negocios los amigos del poder y al día siguiente suben. Es decir, proyecto tienen, pero es un proyecto que históricamente deja o excluye o no se excluye a 20 millones de argentinos por lo menos, o por lo menos nos degrada en nuestra calidad de vida, nos degrada en la posibilidad de ascenso social, nos degrada de que se cronifican las necesarias ayudas inmediatas y urgentes de los planes sociales, pero no hay nada serio para poner en movimiento la producción. Esta reunión, ¿sí?, de un capitalismo serio, ¿sí?, con la dignidad que da el trabajo en el marco global de un proyecto integrador y no de un proyecto de marginación para grandes mayorías. Carlos, eso quedó clarísimo. ¿Cómo va lo de la parte judicial en el partido? Porque aparentemente los informes que yo tengo es que hay 2 jueces que ya están por el sí, pero el tercero, el nuevo, el que reemplazó al saliente, está indeciso. Bueno, en ese caso sería mayoría el sí. Sí, pero lo bueno sería que fuera unánime el fallo. Bueno, yo quiero aclararles las siguientes cuestiones. Se especula mucho y los actores interesados especulan e inclusive tergiversan las cuestiones. Vamos a ponernos en el peor de los escenarios y que supongamos que se denegase, o mejor dicho, para ser más preciso, se rechazase la resolución de la jueza inferior, que es la doctora Servini de Cubría, o Servini ahora. Bien, eso es tan mala la interpretación, o es tan perversa, yo diría desinformativa. El Tribunal Superior no puede, como se ha especulado en algún diario, poner al vedor, que es el compañero Barrio Nuevo, ponerlo como vedor, quitarlo de las funciones que tiene actualmente y poner un trío, como se está mencionando. No sirve el trío. No, pero no es que políticamente coincidimos, eso no sirve, pero aparte, jurídicamente, es un error insalvable en esto, porque el Tribunal Superior lo que puede hacer es decir sí o no, pero no puede proponer por sobre lo que ha dicho la jueza inferior ni un nombre, ni una nueva modificación o configuración de quienes conducen la intervención, ¿me entiende? Sí. Entonces, la verdad que se está especulando, y yo creo que aquí hay intereses, por supuesto, encontrados, de algunos que pretenden que las cosas continúen como antes. Hemos tenido días atrás un blanco y un negro. Se reunió una comisión, una supuesta comisión de acción política que surgió de un congreso que en realidad no está convalidado por la justicia, más allá de lo que afirmen sus protagonistas, mientras que nosotros nos dedicábamos ya, porque ya es tiempo de pensar qué se va a hacer con nuestro querido país. Y entonces el jueves pasado se reunieron en el ámbito del Partido Justicialista, la casa que debería ser de todos los justicialistas. Se reunieron Aldo Piñanelli, Marco Labaña, Juan Yarara, que es el jefe de gabinete de asesores de Urtubey, sin que esto signifique ninguna toma de posición, como también han especulado febrilmente para construir algo algunos editorialistas. Yo lo conozco porque estuve en el riñón de la organización de eso, delegado por el compañero Barrio Nuevo, ¿sí? No hubo ninguna especulación más que el equilibrio entre los que se invitaban. Piñanelli es un hombre que, más allá de que está cerca de Massa,
tiene una opinión muy independiente. Marco Labaña sí es diputado por el Frente Renovador, pero también vino un representante del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que él ha declarado que tiene aspiraciones de ser candidato a presidente. Entonces, fíjese, nosotros lo que queríamos era activar, dar un paso pequeño, no un gran paso, pero un paso pequeño y consolidado. La verdad que nos asombramos nosotros mismos de la cantidad y calidad de concurrencia de dirigentes políticos, gremiales, mujeres y juventud. A salón pleno expusieron quienes nombré y aparte se respondieron algunas preguntas porque se alargó un poco la sesión. Y bueno, y ese es el camino que queremos seguir. La convocatoria a toda la materia gris abundante que tiene el peronismo y que no suele estar solamente encerrada en la cápsula de la rosca, de la foto y del título. Totalmente. Sino elaborar un pensamiento político. Carlos, antes de que nos vayamos, porque ya nos caemos del aire, ahora en agosto... Hablé mucho. No, al contrario, perfecto el todo. El tiempo es corto, clarísimo, una hora no alcanza nada. Agregarte una cosa, ahora en agosto se viene una charla en el partido también sobre el proyecto de la Marina Mercante y la hidrovía como modelo de desarrollo de país, así que seguramente ahí va a estar Realidad 2018 cubriendo. Y sí, a nosotros nos llegaron fotos y videos de la reunión y fue masiva, así que está muy bien eso, porque si vamos a hablar en términos, podemos decir, de política tecnócrata, estamos ante las puertas de un think tank, ¿no? Un think tank, ¿no? Sí, va a haber mucho. Vea, yo estoy conversando con compañeros que tienen mucha experiencia en energía atómica, pero no nos queremos olvidar tampoco de los problemas urgentes. No, obvio. Obviamente, la cuestión ahora se corta por la economía, la inflación que castiga a todo el mundo, aumenta la nafta 2 veces en una semana, bueno, en fin, todos los desaguisados que estamos viviendo. Pero bueno, queremos también ocuparnos de qué está pasando con los jubilados. Que hay medicamentos oncológicos que no se distribuyen. Totalmente, hay muchas problemáticas que están ahí. Unas problemáticas de salud. Bueno, ni le digo si tuviésemos tiempo para poder pensar la educación, poder pensar la demografía, en fin, problemas de mediano y largo plazo que nuestro país, como proyecto integrador, necesita. Totalmente. Carlos, muchísimas gracias. Y nos comunicamos en cualquier momento para seguir charlando sobre todos esos temas que nos quedan en el tintero. Bueno, con mucho gusto, yo estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande, Carlos. Igualmente, un abrazo. Gracias por el diálogo. Por favor. Y se nos terminó el programa. Volvemos mañana a las 16. Que Dios los bendiga. ¿Cómo a las 16? ¿A las 18? A las 18, no, tan temprano no. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.